experiencia personal, hay pacientes que boxean, ¿sí? Eh, entonces, sí, y uno, si bien son deportes, ¿qué es lo que tiene que tratar uno? De generar la confianza como para que la persona te cuente y empezar a buscar y recomendar básicamente deportes de no impacto. Evitar, obviamente, el boxeo, evitar el rugby, evitar todo sistema que pueda generar un golpe. Cualquier, digamos, por ejemplo, bueno, sí, natación. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que también es el gusto del paciente. Porque uno les puede recomendar un montón de cosas y o prohibirle otras, pero en el momento en que vos le prohibís, te dejan de contar y ahí empieza una cuestión que se vuelve en contra. Una cuestión donde uno tiene que generar y sí contarle todos los riesgos que tiene un determinado deporte. ¿Sí? Porque sabemos, digamos, un deporte de alto impacto, por más que tenga, digamos, y esté controlado y esté con el factor y demás, nunca va a estar al 100%. Y por otro lado, bueno, nada, es un paciente con riesgo de sangrado. Pero el tema es es lograr la confianza con el paciente para que puedas guiarlo a un deporte de no alto impacto. Pero, por ejemplo, correr, inclusive, digamos, ahora me estaban comentando en el de Dubái que hay un sistema que empezaron a trabajar de entrenamiento de alta intensidad. ¿Sí? Entonces empezaron a hacer protocolos en este tipo de deportes. Porque básicamente también es esto, ¿no? Es el gusto del paciente. Y si vos le prohibís, nos pasa esto, pacientes que boxean. Y como profesor, digamos, de deporte, uno que tendría que exigir que traiga una ficha médica, que tenga los controles al día. Primero, los controles al día. Segundo, el día que va a ser el deporte, generalmente se recomienda que se haga la dosis del factor. Esto es importante en los gurises cuando hacen educación física. Tratar de que la dosis del factor sea el día que hace el deporte. Y sí el control, o sea, básicamente es el control con el hematólogo, el control que tenga el factor al día, qué tipo de factor y sobre todo vos ponerte en contacto con el hematólogo, con el médico que lo sigue, como para ver qué tipo de paciente es. Hay pacientes que tienen un fenotipo sangrante, hay otros pacientes que tienen un fenotipo que no sangrante, pero sobre todo poder coordinar con el hematólogo los días y dosis que van a hacer. Bien, muchas gracias. Muy interesante, yo llegué tarde, perdón, pero la parte de la anticoagulación en estos pacientes, pero quería saber si alguna de ustedes tiene experiencia de haber tenido algún paciente hemofílico en ECMO o con un corazón artificial, porque nosotros sí, y fue difícil, porque recibí heparina no fraccionada y concentrado de factor 8. Era la única forma de mantener el ECMO permeable en un paciente que fue trasplantado, pero quería saber si había alguna otra experiencia. Yo tuve pacientes en diálisis que me resultó una tortura psicológica extremadamente difícil de controlar. Te quería preguntar también, Daniela, vos habías mencionado que en los pacientes de diálisis recomendabas antes y después, y también habías mencionado que había que evitar los picos, y en este tipo de pacientes, ¿qué protocolo de profilaxis vos recomendarías? Y si recomendarías cambiar de producto a un producto plasmático, si tiene recombinante. A ver, la verdad que realmente es un desafío cuando uno tiene que mantener niveles basales elevados. eh, por eso es, por ejemplo, mantener anticoagulado un paciente con hemofilia severa. Y si uno lo tiene que hacer a largo plazo, prácticamente es imposible, y por eso la recomendación en un paciente con FA es no anticoagularlo directamente, porque hoy
hoy por hoy, por ejemplo, nosotros en la Argentina no tenemos el concentrado de vida media súper extendida, que es el efanesoctocog que se mencionaba recién. Tenemos concentrado de vida media extendida, pero que no es tan prolongado, entonces la verdad que no nos permite hacer un intervalo tan prolongado, y entonces a veces, por más que sea vida media extendida, para lograr niveles basales elevados, el paciente se debería pinchar todos los días, y la verdad que eso es impracticable si uno tiene que indicar esto todos los días. Por un periodo cortito puede ser, pero estando internado puede ser. A veces, si está internado, lo va a necesitar o uno lo puede mantener, que puede ser el caso, ¿no? A veces el paciente puede necesitar un tratamiento anticoagulante con heparina no fraccionada, y si es así, va a necesitar probablemente factor 8 todos los días para mantener niveles basales no inferiores a 20%. Y si uno tiene de vida media estándar o vida media extendida, probablemente sean dosis diarias, porque con el afán yo de tener un nivel basal al día siguiente, 20%, a lo mejor ese día le tengo que dar una dosis de 50, 60 unidades kilo, y resulta que lo llevo a 120, 160, 100, y no es lo ideal tampoco, ¿sí? Entonces es un arte, por eso vuelvo a decir, es un arte, por un lado, no tener niveles protrombóticos de factor 8 sobre todo, y por otro lado, evitar que el tratamiento antitrombótico que esté usando haga sangrar al paciente, ¿sí? Entonces, respondiendo a su pregunta, sí es tal cual. Incluso hemos tenido pacientes que, qué sé yo, han ido a cirugías de revascularización coronaria. Y en ese caso lo que se recomienda es el bolo previo a la entrada de bomba, el manejo de heparina y protamina o los antifibrinoléticos son tal cual el esquema del paciente general, y se recomienda la salida de la bomba hacer un nuevo push, no qué sé yo, no de 60, 70 unidades kilos, sino un poco más bajo, de 20, 30 unidades kilos, y después sí se puede dejar al paciente idealmente en infusión continua, justamente para evitar los picos y valles del postoperatorio, y bueno, obviamente mantenerlo con niveles superiores al 50% durante un periodo prolongado por todo lo que es la cirugía, ¿no? Lógicamente, vuelvo a decir, cuando el paciente está hospitalizado, mantener los niveles con tratamiento diario es mucho más fácil que cuando el paciente se tiene que externar y uno le tiene que indicar una anticoagulación. Ahora, una anticoagulación en un paciente que tiene que hacer, que tenga hemofilia severa, a veces puede ser prácticamente muy difícil, por el hecho de que en algunos pacientes uno no logra, con un concentrado de vida media extendida, de un día a las 48 horas, tener un basal de 20 sin tener que hacer en la dosis del día previo o de las 48 previas, hacer una dosis tan alta que haga que el pico lo lleve a niveles peligrosos, ¿sí? Entonces, realmente no queda otra que decirle al paciente que se pinche todos los días. Por eso, vuelvo a decir, a largo plazo es impracticable. Que eso sea a corto plazo, en un periodo pequeño, repito, el paciente que le van a poner un dispositivo de Watchman, por ejemplo, que algún hemodinamista puede indicarle que esté anticoagulado por 3 semanas o 4 semanas, o que haga una doble antiagregación por 4 semanas, bueno, eso es más fácil porque es un periodo limitado de tiempo. Ahora, si la indicación es de por vida, es impracticable. En el paciente con hemofilia B es diferente, porque hoy disponemos de factores que con una vez por semana el paciente puede alcanzar niveles basales superiores al 15-20%, dando una dosis de una vez por semana. Entonces, eso es practicable, ¿sí? Eso se puede hacer. Y eso es digamos, un esquema que el paciente en su domicilio lo puede hacer. Es un esquema de profilaxis que lo puede llevar a cabo, y el paciente puede estar entonces
con ese esquema anticoagulado si es que realmente tiene una indicación real o un score muy alto y a lo mejor el paciente tiene 15% y el cardiólogo dice, este paciente tiene que estar sí o sí anticoagulado. Bueno, ese paciente tiene chances de estar anticoagulado y estar con un factor 9 que nos permita tenerlo en un nivel seguro. Con el 8 es muy difícil, es muy complicado, es muy complicado. Y después, Ale, con el tema de los pacientes en diálisis, es complejo. O sea, lo más fácil es el paciente que hace diálisis peritoneal, pero la diálisis peritoneal se termina infectando. Y después el paciente que va a hemodiálisis, que no queda otra que recomendarle una dosis antes y una dosis después, porque el factor 8 se dializa, se pierde y no queda otra de hacerlo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pregunta a la doctora María Laura. Yo quería saber, porque vos hablaste del score de Peterson, hablaste de la resonancia y trabajás en un hospital pediátrico. ¿Con cuánta frecuencia observás esos scores alterados? Porque en realidad no es mi experiencia. Nosotros tenemos un grupo de chicos que, como te mostré, que sí tienen todos los signos y tienen un score bastante elevado, que son los que por ahí no tuvieron la posibilidad de hacer la profilaxis de chiquitos y que el traumatólogo le pide para ver si necesitan hacer una evaluación ortopédica para algún tipo de intervención. En general no es así. Casi todos los pacientes se manejan con ecografía para evaluar con el GEDAS, como dijimos, y en caso que tengan episodio de sangrado, también se lo puede evaluar solamente con ecografía. Pero hay algunos chicos que todavía que han quedado de otra época, digamos, que lamentablemente tienen, pero las rehabilitadoras que también son especialistas en hemofilia, son las que intentan, digamos, cambiar la postura, el eje del cuerpo, educar a los padres. Prácticamente todas las semanas están en el hospital, van a hacer natación y bueno, gracias a eso pueden llegar a mejorar su calidad de vida, digamos. Muchas gracias. Con respecto a lo que decía la doctora Ranaletti, es muy, muy importante seguir, digamos, con el paciente más allá que tenga la alteración estructural. Porque siempre, y el cuerpo, vuelvo a insistir, es extremadamente plástico. El cuerpo responde a los estímulos. Nosotros somos estímulo-respuesta. Entonces, haciendo un poco una correlación, yo trabajo, bueno, soy médica fisiatra, trabajo con todo tipo de patologías en constante rehabilitación y posturas como patologías neurológicas y demás, en donde ya como que, bueno, no, ya está compensado, ya está deformado, esto y del otro. Cuando uno tiene paciencia, aplica las técnicas adecuadas y se hace un trabajo domiciliario y de educación a la familia, los resultados son sorprendentes. Entonces, no porque veamos una imagen compleja que nos ha pasado y la hemos visto, pues no, esta imagen, esta disociación clínico-radiológica, busquemos la forma de que el cuerpo vuelva a responder al estímulo. Esto es súper, súper importante, sobre todo en esto, ¿no? Lo que decía la doctora recién, también nosotros tenemos pacientes chicos, por diferentes circunstancias, bueno, estamos en Argentina, que tienen alteraciones estructurales biomecánicas complejas. Entonces, trabajar sobre postura, ir de a poquito, ir teniendo mucha, mucha paciencia y los resultados realmente son sorprendentes. Sí.
¿Alguna pregunta acá la doctora Carolina Servio? Gracias. Les quería preguntar en general, para el que quiera, la que quiera contestar, el uso de Botox en posiciones en contractura, ¿qué experiencia tienen? Hola. Bueno, la toxina, Daniel Magliaro, no sé si lo conocen, médico fisiatra, y también creo, me parece que el doctor Caviglia han tenido, digamos, experiencias en toxina. La toxina es un elemento muy interesante de acción, porque no solo trabaja sobre la placa neuromuscular, sino también trabaja sobre el tejido colágeno. Entonces uno podría pensar, y de esto hay que evaluarlo y siempre con el hematólogo al lado, porque son inyecciones intramusculares, ¿sí? Y si bien ahora con el uso de la ecografía las intervenciones son mucho menos cruentas, yo creo que es una buena técnica, una técnica interesante como para pensarlo, porque te relaja el músculo, ¿sí? Y te permite que después desde la rehabilitación uno pueda movilizar y tener una respuesta. Sí, nosotros tuvimos pacientes que trató el doctor Caviglia y fue eficiente. O sea, teníamos rodillas en flexión y con lograr no te digo una recuperación 100%, pero bastante mejoría. Es más, a veces evitas una cirugía. Sí, está indicada para rodillas flexas, son inyecciones intramusculares varias que se hacen en isquiotibiales sobre todo, algunas veces en gemelos, pero más que nada en isquiotibiales. Lógicamente que depende el rango de la flexión y hasta cuánto, que eso depende también del paciente, cuánta extensión vas a lograr, pero la idea obviamente es cobertura hemostática, son inyecciones intramusculares varios pinchacitos, e inmediatamente empieza la rehabilitación, ¿no? O sea, de ejercicios o sea, es todo junto, digamos, ¿sí? Y sí hay resultados que incluso, es más, lo han usado en pacientes post cirugía de reemplazo de rodillas que no han logrado una extensión completa para lograr la extensión completa post cirugía. Pero sí se logra. Gracias. Quizá no vas a lograr una recuperación de una rodilla de 90 grados, pero sí. No lo hemos hecho en codo, solamente para rodilla flexa. Bueno, quiero... Nada más. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Preguntar algo más? Entonces damos por finalizada entonces la jornada de hoy. Quiero agradecerle a las disertantes, excelentes charlas. Muchas gracias. Placer. Bueno, muchísimas gracias a todos los disertantes y coordinadores.